Gracias por hacernos responsables de tu insomnio en este programa en el que la visita de Correa se vuelve interesante por dos países que han tenido realidades similares y sus conclusiones o soluciones que nos pueda compartir hoy será de gran beneficio. Xiomara Castro se enfrenta a algo que te enfrentaste tú. Ganar elecciones no es ganar el poder. Y eso, obviamente, en una mujer que el pueblo está confiando en ella, hoy ve a un enemigo acérrimo que es una prensa que quiere construir esa protección en ese conflicto de base que existe, donde los medios de comunicación son banqueros los dueños. Eso era similar en Ecuador. Sobre el conflicto de base que hay en los medios de comunicación, donde tutelan un derecho humano, pero son empresas con fines de lucro. ¿Qué derecho humano? El derecho a vivir. Bueno, el derecho a la verdad, que debería ser un derecho humano, porque es demasiado importante. Pero no puedes vivir sin verdad. Por supuesto, no tienes democracia sin verdad. Elecciones libres, solamente la verdad os hará libre, el Evangelio. Y lo que tenemos es manipulación, desinformación, no verdad. Nosotros enfrentamos no a los partidos de derecha, enfrentamos a sus medios de comunicación. Sin verdad, información adecuada, ¿cómo tomas decisiones correctas de acción colectiva? Y sin acción colectiva adecuada, no superaremos el subdesarrollo. Este es un problema muy grave que tenemos que enfrentarnos. Nos han robado la verdad. Y yo estoy de acuerdo, el derecho a la verdad debe ser un derecho humano. Hay que reformar la Carta de la ONU, que es de 1948, donde se ponen cosas tan ridículas en la Carta de Derechos Humanos como los derechos de propiedad intelectual. Eso es muy cuestionable. Pero no se pone el derecho a la verdad. Robarte la verdad es robarte la democracia, robar tu capacidad de decidir, robar el futuro, porque no vas a tomar correctas decisiones. Es tremendamente grave. Entonces, para contrarrestar esos abusos de la prensa, esa manipulación permanente de cierta prensa, yo sí creo que la verdad debe ser un derecho humano. Mientras tanto, tenemos que estar conscientes de ese problema. América Latina tiene una prensa muy mala. Ellos se autonominan como los defensores de la democracia, los guardianes de la democracia. En verdad nos han robado la democracia. Deben ser los guardianes de la verdad y son los primeros en robarnos la verdad. Y el daño es enorme. Así no tendremos verdadera democracia ni tendremos desarrollo. Debemos enfrentar ese problema. ¿Cómo enfrentarlo? De varias maneras, pero eso pasa, por ejemplo, cuestionando la propiedad de los medios de comunicación. No nos engañemos. Lo conversábamos antes de esta entrevista. Desde que se inventó la imprenta, la libertad de prensa es la voluntad del dueño de la imprenta. Ahora, esos medios de comunicación responden a sus propietarios y a los auspiciantes. No responden a la verdad ni al bien común. Eso significa aumentar medios públicos, que no es que dependen de un gobierno. Público, lo que es de todos. Deben depender de la ciudadanía con consejos independientes, pero no ser esclavos de sus propietarios privados ni de sus auspiciantes. Y eso le cambió la vida al Ecuador. Pero cuando te enfrentaste a esa decisión de decir, bueno, o gobierno para los banqueros o gobierno para el pueblo, o gobierno para el capital financiero internacional, que de hecho nos prestó por sobreliquidez, no es que, yo creo que no conocían el continente. Sin embargo, esa decisión la tiene que tomar ineludiblemente un presidente o estará estimulando ese dolor social que se irá acrecentando. ¿Pero qué dolor social? El hambre, la miseria. No, pero ¿por qué? No te entendí, porque hablaste de medios de comunicación. No, cuando ya te enfrentaste al poder real, Sí. Cuando había que cambiar las relaciones, cuando los bancos eran tenedores de la deuda y estaba por encima de 3.000 millones de dólares, y tomar esas decisiones en ese momento. Primero, una aclaración de precisión, es que estoy muy cansado, el término no es equivalentes vacíos de la cláusula, sino significantes vacíos, ¿no? Ya, y contestando tu pregunta, mira, a mí me acusaban de confrontador. O sea, creen que uno confronta por divertirse. Confronta porque es ineludible. Probablemente alguien menos torpe pudo hacer los cambios que nosotros hicimos, pudo hacer los cambios con menos confrontación. Pero es ineludible la confrontación. Nuestras élites van a aplaudir a un presidente que le dé mejores escuelas a los hijos de sus empleadas domésticas, pero son capaces de asesinar a ese presidente si quiere darle las mismas escuelas que a sus hijos, porque no creen en igualdad. Si tú quieres hacer un continente más equitativo, va a haber confrontación. Y aquí hay un error en el marco de análisis. Esto es muy difícil que lo entiendan en Europa y Estados Unidos, porque comparan nuestra realidad con su realidad actual. Y entonces dicen, ah, no, pero es que aquí funciona esto, allá también debe funcionar. Para entender la realidad de América Latina, deben compararla, es más cercana esa realidad a Estados Unidos del siglo XIX y más precisamente con la presidencia
de Lincoln, la segunda presidencia incluso, perdón, la primera presidencia, 1860, por ahí, 61, cuando había esclavitud, y por abolir la esclavitud tuvo que enfrentar la división del país, una guerra civil sangrienta y perder su propia vida. Es que Lincoln podía resolver el problema de la esclavitud consensuando con los esclavistas, contentando a todo el mundo, haciendo rondas infantiles. Tenía que confrontar con las abismales desigualdades, injusticias que existen, contradicciones que existen en América Latina. No sé, tal vez alguien menos inútil podrá lograr eso contentando a todo el mundo. Yo creo que humanamente es imposible. Tendrás que confrontar, pero hay que hacerlo si quieres cambiar la realidad. ¿A qué conclusiones está llegando Correa después de una experiencia donde incluso hoy el Ecuador se sigue subsidiando para enfrentar la pandemia con hospitales que hizo la Revolución Ciudadana? Es decir, no le han podido dar respuesta. Se ve ligeramente cómo ha caído estrepitosamente incluso hasta la esperanza del país. No, el país es un desastre, el pueblo lo destrozaron, es una pena enorme, desgarra el corazón, aunque te satisface un poco, y esa es la compensación de los políticos honestos, ¿no? El ver, por ejemplo, que esos hospitales que hicimos con tanto esfuerzo y cariño, 4.000 camas construimos, ¿no? En mi ciudad natal hicimos 2 mega hospitales y ampliamos uno, lo convertimos en un hospital de 120 camas, un mega hospital, que esas camas salvaron miles de vidas. Si aún así el manejo de la pandemia fue un desastre, sobre todo en mi ciudad, los videos que tal vez llegaron a Honduras, la gente muriéndose en las calles, los cadáveres insepultos en plena vía pública, eso era en mi ciudad, Guayaquil. Si no hubiera habido esos hospitales, la situación hubiera sido mucho peor. Y esa es la satisfacción de los políticos honestos, que solo estamos ahí para servir y actuar en función del bien común. Pero han realmente destrozado todo, ¿no? Las lecciones que hay que aprender de esto: no debemos caer en discursos en lugares comunes, en discursos para generar aplausos, para quedar bien, sino que hacer lo que realmente se necesita. Por ejemplo, no puedes perder el poder hasta que el proceso de transformación esté completo. Y nosotros lo perdimos por la traición, pero también porque yo no me quise presentar. Claro, por cuestiones familiares, pero por la presión, ¿no? Para que no me diga el dictador que quería perenizarme, sabía que iba a ganar la elección. Entonces dejé la posta, y ese que me sucedió nos traicionó. No podemos ser tan ingenuos. Si hay un gobierno que funcione, hay que mantenerlo hasta que la transformación se termine. ¿Hay algún tipo de responsabilidad en eso? Sí, yo me equivoqué con ese candidato que elegimos para que me sucediera. Y por si acaso, la continuación democrática. Nosotros ganamos 14 elecciones. Si yo me presentaba, arrasábamos. Ahora me sacaron una sentencia horas antes de inscribirme, porque si hubiera llegado a regresar al país, ganábamos. Pero vamos a entender, el problema es político. Para transformar una realidad tan injusta como la latinoamericana, necesitas el poder político. No es que es ambición, no es que uno está desquiciado y hambriento de poder. No somos ingenuos. Se requiere el poder político. La gente que está por el bien común, por la justicia social, el progresismo, la izquierda, nosotros no tenemos poder económico, poder mediático, poder militar. Tu único poder es el poder político y no lo puedes perder si quieres transformar realidades tan injustas como la latinoamericana y que ya duran 2 siglos. Ya es suficiente. Nosotros estamos con una deuda, muchos sectores que también están en la economía han planteado que es una deuda dolosa. Hemos platicado con algunos economistas honestos. No quiero decir que la ciencia económica obviamente dejó de ser honesta cuando ya dejó de ser una ciencia social, y aquí pues hay sectores que han estado haciendo la deuda. Nosotros estamos adquiriendo en 12 años de dictadura una deuda de más de 20.000 millones de dólares, un país que no la va a poder pagar. Y hay una frase que arrastró en Ecuador y en el mundo y que me sedujo a seguir viendo qué había hecho Ecuador, y es: ¿qué hacemos? ¿O salvamos a los bancos o salvamos al humano? ¿Procede en Honduras esto ahorita? No hay ese dilema, pero obviamente nos venden como, tú lo has dicho, como técnica, nos hacen pasar a la economía como ciencia más exacta que la física, cuando mi economista, un gran amigo y para mí el mejor historiador económico en vida, Hayun Chan, dice con bastante razón: la economía es un argumento político, y el origen de la economía fue como economía política. En el camino, por vanidad, dejamos botada la palabra política para creernos físicos, para inventarnos premios Nobel, que en verdad no es premio Nobel. En los 60 se inventaron
los economistas, el propio Banco Central de Suecia, un premio para nosotros mismos los economistas, pero no fue de los premios originales, para creernos al nivel de física, de las matemáticas, ciencias duras, y nos olvidamos de la palabra política. Son opciones de política. Yo incluso no creo que la economía sea ciencia, no creo que haya una teoría económica, es una disciplina, recoge de muchos otros ciencias, sectores, conocimientos para tratar ciertos problemas, lo que sí tiene poderosos instrumentos para resolver problemas y te da formas de razonar que te permiten analizar de otra manera la realidad. Si sabes utilizar esos instrumentos e incluso esas líneas de razonamiento adecuadamente. Pero en todo caso, nos la han vendido como ciencia exacta y no lo es, y mucha gente irreflexivamente compra eso. Y lo que hemos encontrado es calco y copia de lo que encontramos en el país en 2007. Y lo mismo, que así tiene que ser. La ley de responsabilidad fiscal, los que están contra esa ley son unos irresponsables. Hemos llegado al déficit fiscal del 1%. Primero es un déficit mal medido. El déficit es la diferencia entre ingreso y consumo, el desahorro. Y ahí te incluyen inversión. ¿Ya? O sea, si tú eres un padre de familia, ganas $1.000, gastas 700 y te quieres comprar una nueva casa, vas a tener un déficit ese mes. Si la casa cuesta $50.000, te vas a tener que endeudar. Pero déficit de caja, pero estás ahorrando. Y te hacen creer que todo déficit es desahorro. Entonces son los engaños. Entonces, con esa ley de responsabilidad fiscal, ustedes urgentemente necesitan construir hidroeléctricas. No pueden sentarse cruzados de brazos esperando a que el sector privado lo haga tarde, mal o nunca. En buena hora sí lo hace. Pero que lo haga también el sector público. La inversión pública es crucial para el desarrollo. Pero así tenga financiamiento a 100 años, cupón cero intereses, vas a caer en déficit de más del 1% y te lo prohíbe la ley impuesta por el Fondo Monetario. Y creen que así es, que eso es técnica, eso no es técnica, son opciones de política. Es la típica política neoliberal, ideología pura, de minimizar el Estado, de prohibir la inversión, satanizar la inversión pública, de privatizar hasta la política, porque ya ni siquiera tienes opciones de política, porque todo está en fideicomiso, todo está en leyes, todo está en otros sectores, las decisiones, por las asociaciones públicas privadas, preasignaciones, y estás totalmente atado de brazos y solo te queda hacer lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor. Entonces, perdón que utilice esta palabra, cambiemos el chip. No se dejen engañar, no es verdad. Esa es la política ortodoxa, que desde hace unos años es política neoliberal, pura ideología. Y si me preguntan a mí, todo en función del capital y sobre todo en función del capital financiero. No es la única visión, se ha perdido el pluralismo en economía, pero hay otras escuelas de pensamiento, hay otras políticas económicas, hay otras opciones económicas y le diría que para cambiar la realidad hondureña, al menos no podemos ir haciendo lo mismo de siempre, lo mismo de lo peor. La NEO, ya me dijeron que faltan 10 minutos. Yo me voy a asumir con Xiomara para que nos dé los 5. Quiero pasar a la soberanía jurídica. La nueva operación Cóndor para los gobiernos progresistas fue judicializar la política. Y en tal sentido te enfrentas ahora aquí en Honduras que están extraditando al presidente. ¿Tú hubieras extraditado a Juan Orlando Hernández? Bueno, de acuerdo con nuestra Constitución está prohibido extraditar ecuatorianos. Y yo creo que es correcto. Y yo creo que ustedes tenían lo mismo, prohibido extraditar nacionales, hasta que el propio Hernández cambió la Constitución. Sí. Y está siendo víctima de su propia reforma, ¿no? Pero en Ecuador es prohibido extraditar ecuatorianos. ¿Qué somos como países si no logramos esa soberanía en los 3 aspectos que hemos tratado? En lo económico, en lo jurídico, en lo territorial. Y falta una, la principal tal vez, conocimiento. Somos colonia. Y el neocolonialismo es el colonialismo cognitivo. Dependemos del conocimiento que genera otro en todos los aspectos, economía. Sus experiencias, sus intereses nos llegan acá como la teoría económica y pasivamente y reflexivamente acogemos todas esas barbaridades que por lo menos responden a otras realidades cuando por lo más en realidad están en función de sus intereses y para sacarnos el mayor provecho a nosotros, ¿no? Muchas veces somos los socios, ¿no? Los acuerdos comerciales. Me recuerda la sociedad del cerdo, no sé si aquí dicen chancho, ¿no? Sí, chancho Con la gallina, para poner una empresa de huevos con tocino. Entonces la gallina colabora con los huevos y el chancho con los tocinos, con el tocino. Entonces más o menos así son muchos de estos acuerdos comerciales y muchas de estas prácticas políticas que sinceramente ni siquiera nos imponen, gustosos aceptamos del exterior. Pero
está el colonialismo cognitivo. Y eso lo vivimos con tanta dureza durante la pandemia, cuando no teníamos ni vacunas. Y teníamos que depender de las vacunas que nos regale el primer mundo cuando les sobre, ¿no? Imagínate un continente que tiene 8% de la población mundial, que no podamos desarrollar nuestras propias vacunas. Entonces eso debe enfrentar a América Latina, liberarse de ese neocolonialismo que es el colonialismo cognitivo. Estamos en la sociedad de la información, del conocimiento. El que genera conocimiento, el que tiene el conocimiento, tiene el poder. Y para eso es fundamental la integración, porque esa investigación es extremadamente cara, ¿no? Pero debe enfrentarlo. Y hay otras medidas. Debemos enfrentar seriamente el problema universitario. 8% de la población mundial, y no hay una universidad latinoamericana, salvo algunos años y algunos rankings, pero en general no hay entre las 100 mejores del mundo. Pero obviamente también tenemos colonialismo de otras formas, ¿no? Por ejemplo, grandes absurdos a nivel mundial. Hay tribunales de deuda cuando no puedes pagar deuda externa. Y la deuda ecológica. Nosotros somos productores de bienes ambientales, Honduras produce bienes ambientales, que consumen y destruyen los países desarrollados. ¿Qué compensación recibimos por eso? Y no hay nada que lo justifique, solo que son ellos los que lo aprovechan. Si fuera al revés, ya no hubieran hasta invadido para exigirnos compensaciones. Si ellos produjeran bienes ambientales y nosotros los consumiéramos. Y en nombre de la civilización, el derecho. Entonces, por supuesto que hay neocolonialismo. Pero cuidado, tampoco quiero caer en la victimización. La principal responsabilidad está en nosotros. Y la principal causa de nuestra situación, de su desarrollo, somos nosotros mismos. Tenemos que hacernos una fuerte autocrítica, cambiar algunos antivalores culturales que tenemos, lograr conciencia, cambiar las relaciones de poder y con inteligencia y capacidad empezar a actuar en función del bien común. A mí me gustaría hablar sobre esa decisión que se tomó. Si no, el pueblo ecuatoriano hubiera estado... creo que partió desde que expulsaste como ministro de Economía al del Banco Mundial. O sea, la dignidad. Representante del Banco Mundial. Sí, entonces la dignidad, pues. Y estamos viviendo un momento crucial. Continuamos conversando con Rafael Correa Delgado, con dos países con realidades similares, productores de café, y en España se recepta el fracaso de estos dos países. Las dos diásporas migratorias más grandes en España son hondureñas y ecuatorianas, con la diferencia que 12 años de dictadura nunca colocaron en consulado un abogado. Y Ecuador logró poner en cada uno de sus consulados una construcción jurídica para la defensa de lo que fue ese desastre de inmobiliaria. Pero yo quisiera que tuviéramos los y las hondureñas una conclusión interesante que he podido sacar, y es que nada se puede sin dignidad, que no se puede sin una construcción ciudadana y en el apoyo a un gobierno que ha sido históricamente con una elección popular sin precedentes, superando fraudes, que nada se puede esperar de afuera si nosotros y nosotras como constructores de esa historia asumimos ese rol que nos corresponde. Y creo que en eso se encontraron ustedes, con un pueblo diezmado, con un pueblo convencido que así nació y que así iba a morir. Sí, y es muy importante tu pregunta, pero primero déjame comentar un poco el problema migratorio. En Honduras es mucho más grave que en Ecuador. Y ustedes reciben como remesas migrantes 26% del PIB, en Ecuador será un 3-4%. Pero ¿a qué conclusión nos lleva eso? Que a Honduras lo mantienen los pobres, nunca se olviden de eso. Y que lo único que logró exportar el neoliberalismo son seres humanos. Y no hay derecho a eso. No hay derecho, son exiliados de la pobreza, no salieron por su propia voluntad. Y eso es nuestro desafío, construir sociedades, economías, donde la gente pueda vivir sin opulencia, pero con dignidad, con felicidad. El buen vivir. En todo caso, mira, ustedes pueden ver, ¿no? Porque incluso leía a los sufridores en mi visita aquí a Honduras, pero si Correa dejó quebrada la economía ecuatoriana, repitiendo lo que han repetido 5 años de medios de comunicación, porque vimos el relato, no los datos. Lean los datos, o sea, no tiene ni pie ni cabeza. O sea, fuimos los campeones regionales en disminución de la desigualdad, de la pobreza, la tasa de crecimiento con dolarización, moneda dura. Eso no es cualquier pelo de cochino, fue mayor que el promedio latinoamericano. Fuimos, el Banco Mundial nos reclasificó de un país de renta media, de renta baja a renta media.
Naciones Unidas nos reclasificó de un país de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto, pasamos el último puesto de infraestructura al segundo puesto a nivel latinoamericano, inseguridad los últimos puestos al segundo puesto. La UNESCO con sus pruebas nos determinó que éramos el sistema educativo que más avanzaba. De hecho, le llamaron el jaguar de la economía. El jaguar de América Latina. Boston Consulting Group nos pone como el único país que, verdad, aprovechó entre todos los exportadores de petróleo del mundo el boom petrolero, pero es totalmente un outlier, ¿no? Un disparado de Ecuador. El resto está acá, en un plano cartesiano, reconociendo. Boston Consulting Group es una consultora americana y empresarial, o sea, ni de lejos correísta, ¿no? Entonces, y nos pone como el único país disparado en cuanto a bienestar, haber transformado la riqueza petrolera, no es por dónde, pero como este país en América Latina se dice cualquier tontería, nadie verifica y por el odio se repite, pues todavía se repite eso. Pero pese a todas esas transformaciones, pese a que es indudable que se transformó el país en 10 años, yo lo dije en mi informe final, el mayor logro fue haber recuperado la moral, la confianza en nosotros mismos. Esa es la clave del desarrollo. Sociedades desmotivadas, sin fe en ellas mismas, no se desarrollan. No, el desarrollo implica sociedades motivadas, con convencimiento de que pueden cambiar las cosas. Y esa es una estrategia de los grupos de siempre para tenernos en la sumisión, para someternos, robarnos esa confianza en nosotros mismos, robarnos la moral, la fe en nosotros. Y sobre todo por medio de los medios de comunicación, repitiendo siempre que somos los más perezosos, los más corruptos, los más inútiles, que todos los políticos son ladrones. Entonces, si todos los políticos son ladrones, no puedes confiar en nadie. ¿Y quiénes son los que van a dirigir, decirte qué hacer? No sé, los medios de comunicación, los poderes fácticos. Es una trampa a recuperar la fe en nosotros mismos, a no generalizar. Hay políticos honestos, ¿no? Xiomara Castro es una política honesta. Lo fue el presidente Zelaya. Lo sacaron porque quería cambiar las cosas. Rafael Correa es un político honesto. Revisen lo que le dé la gana, mis cuentas, mis impuestos, lo que le dé la gana. Contratar hasta una empresa norteamericana para investigar mis cuentas, mis movimientos migratorios. Y no han encontrado nada ni encontrarán. Los corruptos siempre fueron ellos. Pero a no dejarnos robar la fe en nosotros mismos, a recuperar esa fe, a saber que no somos inferiores genéticamente a nadie y que somos capaces de lograr lo que nos propongamos. Y ese objetivo nacional en Honduras, como en toda América Latina, debe ser sobre todo alcanzar el buen vivir, alcanzar finalmente el tan anhelado desarrollo. Correa, muchísimas gracias y desearte un regreso pronto. Un consejo que no debe hacer Xiomara para que pueda sacar a este pueblo adelante. Me pone, mira, yo creo que lo tiene ella muy claro, ¿no? Por ejemplo, te van a tratar de condicionar los medios de comunicación para hablar lo que ellos quieren escuchar. Que no le hable a los medios de comunicación, que le hable a la gente. Y que nunca pierda esa capacidad de comunicación. Muchísimas gracias, Rafael Correa. Uno de los presidentes más perseguidos por influencia psíquica. Yo le pregunté a un psiquiatra, no, en serio, yo le pregunté a un psiquiatra cómo se podía llevar a un tribunal judicial a alguien y ojalá, pues, porque si podés influenciar psíquicamente a 200 funcionarios, entonces creo que es altamente no ya... Prueba. No se le ocurrió nada mejor que por influencia psíquica. Pero es surrealista. He irradiado influencia sobre mi subalterno para que cometa el delito de soborno que no existe. Es mentira, no ha existido. Manipularon todo. Pero bueno, eso se le va a derrumbar, pero el psiquiatra me contestó diciendo, pero si uno de los influenciados, el traidor está allí, pues. Entonces, ¿cómo procede? Entonces le digo... Existe influencia psíquica en el derecho penal, pero es para un adolescente, una mujer vulnerable, que tú la manipulas para que mate a su marido. Pero resulta que yo he influenciado a empresarios que ni conozco, a funcionarios expertos en derecho constitucional, a mi secretario jurídico, para que todos reciban soborno, intercambien soborno. O sea, ¿quién puede creer una tontería así? Y no ha existido soborno, no ha existido organización criminal y no ha existido influjo psíquico. Todo es un montaje que se le va a derrumbar, pero ya el daño está hecho. Ahora, sí te he contraído un poco porque sí hubo influencia psíquica contra el capital financiero internacional que dejó de mandar en el Ecuador. Eso no fue influencia psíquica, eso fue poder político en función del bien común. El ser humano sobre el capital. Ese es otro grande desafío, no solo de América Latina, del mundo entero. Vivió bajo el imperio del capital. Y para mí el adelanto civilizatorio definitivo. Tú tuviste la ilustración en el siglo XVII, en el siglo XVIII, la supremacía de la razón sobre la superstición. El gran desafío civilizatorio de la humanidad del siglo XXI es la supremacía de la razón sobre el poder. Y nos domina el poder en todos lados. Muchísimas gracias a ustedes por haber estado todo
Este recorrido que los invito a que revisen cuál ha sido el palmarés que habla por sí mismo. De los seres humanos no es lo que determinen ellos lo que digan, o mucho menos lo que digan otros, sino lo que sus actitudes dicen por ellos.